Hola, buenas tardes. En este Viernes Santo, para los que sois creyentes, añado practicantes, ayer vi dos películas que las tenía vistas desde hacía mucho tiempo. Una fue, evidentemente, Beckett. Peter Glenville, el director londinense, que falleció en Nueva York por causas al parecer no reveladas. Bueno, son estas cosas. Su filmografía es corta, debe tener 8 películas, algunas interesantes. Se dedicó más al teatro. Aquí tenemos un reparto extraordinario: Richard Barton, Peter O'Toole, John Gielgud, entre otros, ¿no? Estamos en la Inglaterra del siglo XII y un enfrentamiento entre Enrique II y Thomas Becket, que llegó a ser incluso canciller del reino y después arzobispo de Canterbury. Ellos eran muy amigos, íntimos. Casi da la sensación de un amor platónico por parte del rey hacia su amigo Becket. Todos los demás le aburren soberanamente. Son amigos de juergas, de batallas, de todos, hasta que le entrega el anillo de canciller, representación del poder temporal, y con la muerte del arzobispo de Canterbury, le entrega el anillo, digamos, del arzobispado, del primado de Inglaterra. Y Becket, Tomás, que no era un hombre practicante, ni creyente, ni nada de esto, empieza a tomar eso que yo he dicho, empieza a asumir el rol. Y empieza a asumir el rol de pastor de la iglesia. Me recuerda, salvando distancias y épocas, al obispo Romero, que decían que era un hombre conservador y no sé cuántas cosas en El Salvador, y empezó a asumir el rol de la denuncia ante la explotación y demás. Él, en un momento determinado, devuelve el anillo de canciller porque hay una frase por ahí que dicen que dijo, que dejó de decir, que está escrita en la Biblia: no se pueden servir a dos señores. Yo creo que los textos bíblicos te sirven como sabiduría. No me meto en el tema teológico de la inspiración divina, porque sería harina de otro costal. No se pueden servir a dos señores, porque bien contentarás a uno y el otro no quedará contento, o viceversa, ¿no? Por tanto, aparece, digamos, el mundo sajón, despreciado por el mundo normando, los intereses políticos del rey de Francia, y de un hombre que, pudiendo salvar su vida, que creo que es lo más interesante que uno tiene en el mundo, pues hasta el final mantiene el tipo y la jerarquía. Incluso va a Roma a visitar al Papa, porque el rey lo que está haciendo es una reforma constitucional, que dirían, de leyes. Y en aquel momento, cuando un clérigo cometía algún delito, tenía que ser juzgado por los tribunales de la Iglesia. Y los seglares, para entendernos, por los tribunales, digamos, civiles. En ese caso empiezan a haber interferencias. Impresionante el momento de la excomunión, el ritual, allí en Westminster, con los monjes, con sus velas encendidas, y el momento en que apagan las velas para indicar que aquel alma que están excomulgando, aquel noble, está en la oscuridad. Yo pienso que es como muy, muy interesante verla. Y la acompañé, Glenville es una cosa, con Un hombre para la eternidad. Atención, que puede haber alguna versión más por ahí. La versión firmada por Fred Zinnemann. Curiosamente, las dos películas producidas en el Reino Unido. Aquí tenemos un tal Paul Scofield, que hace el papel, en este caso, de Tomás Moro, el autor de La Utopía, si recordáis, y Robert Schwab, que hace el papel de Rey,
de Enrique VIII. Tenemos por ahí también a Orson Welles haciendo el papel en un momento determinado de canciller o de arzobispo, algo de esto, y que muere, está como 5 minutos, ¿no? Aquí también estamos ante un drama histórico, únicamente que aquí nos marchamos al siglo XVI. Estamos hablando de política, estamos hablando de religión y estamos hablando de biografía. Como sabéis, Enrique VIII, casado con la hija de Carlos V, Catalina de Aragón, pues aquel hombre se empeñó en divorciarse y trata de que la aristocracia le dé el apoyo en un momento determinado. Y Tomás Moro, mi amigo, está mollando, una de las personas más notables, un humanista reconocido, la utopía es del año 1516, ferviente católico, hombre de confianza del monarca, se encuentra en la encrucijada. Y aquí uno se queda siempre perplejo, ¿no? Debe actuar de acuerdo con su conciencia, le pasaba a Beckett en un momento determinado, arriesgándose a ser tachado de traidor, arriesgándose a ser ejecutado, o debe ceder ante las pretensiones del rey y adaptar, nunca mejor dicho, adaptar las leyes a las necesidades, digamos, del monarca para que se pueda divorciar. Acordaros que en un momento determinado ya la Iglesia de Inglaterra, valga la expresión, la Iglesia anglicana se separa de Roma y el motivo ni más ni menos es Enrique VIII. Los obispos que se oponen van a ser decapitados porque no tenía problemas en pasar por la guillotina o por el hacha, mejor dicho, las cabezas correspondientes, incluida la de Tomás Moro, un hombre bueno. En los dos casos, que a mí en algunos momentos me produce lágrima estética, yo que ahora lo analizo y lo contemplo desde el más absoluto ateísmo, mientras no se me demuestre lo contrario, decir agnosticismo sería ser blando, no. Es absurdo todo esto. Siempre lo fue y el invento de la religión es más. Pero sí que siempre me han causado respeto, mucho respeto, esas posiciones tozudas, tercas, añadiría yo, coherentes, porque si no da la sensación que estás diciendo unas palabras peyorativas o quieres ironizar sobre ello, y no, lejos de mi intención, de cómo han habido a lo largo de la historia personas que se han dejado la piel. Y la lista sería inmensa, que supongo que es una de las grandes coartadas de la Iglesia. Siempre he dicho, ¿no? Dentro de los grandes excesos, dentro de los grandes bacanales de todo tipo y condición, que a lo largo de la historia ciertos cardenales, obispos o sacerdotes de alta cuna se han dado, porque esto está demostrado, pero no hay que darle vueltas, no es ningún invento, no es ninguna leyenda negra. Otros se han dedicado a dar testimonio de fe en la persona del llamado Jesús, para mí el Nazareno. Para otros el Hijo de Dios, para mí un hombre que en un momento determinado llega a tomar conciencia del papel que está desempeñando, con todo lo que eso implica. Sería un largo debate, además agradable de conversación, agradable de conversación. Porque una cosa es hablar de la fe y otra cosa es hablar de la filosofía de la religión, donde entra todo. Yo recomiendo las dos películas. Son películas que ya no se hacen con cargas de profundidad, sobre todo para pensar, y que independientemente de en qué línea estés, que a mí eso es lo de menos, sobre todo la honradez. Y hoy en día, la honradez de ciertas personas, su coherencia, hasta pagar el precio, si es necesario, con su propia vida, por un ideal, por una religión o por alguien que le llaman Cristo, que es el Hijo de Dios,
para ellos. Impresionante. El papel de los dos y como película la de Fred Zinnemann. Fred Zinnemann tiene películas de aquí a la eternidad, por ejemplo, tiene películas como El solo ante el peligro, Hombres, tiene una filmografía larguísima. Él era austriaco, también fue uno de esos fichajes que en su día se marcharon a los Estados Unidos, que Hollywood se nutrió de una serie de austriacos y alemanes y algún francés suelto por ahí, que realmente enriqueció muchísimo a la industria. Salud. Muchas gracias, cuidaos. Gracias por la paciencia y espero que hasta pronto.